Ok, buenas tardes compañeros y maestros. Nosotros somos el equipo número 6. Estamos conformados por Arellano Alpizar Isabel Andrea, Bernal Hernández Carmen Margarita Lin, García Sereno Jessica, Martínez Rodríguez Luz Alejandra, Pérez Castro Jacqueline y su servidora Vargas González Jimena Darián. Nosotros les vamos a exponer nuestro resumen del libro El viajero y la ciudad. El viajero y la ciudad es una investigación que reúne 23 ensayos de destacados académicos y estudiosos mexicanos y extranjeros interesados en el viajero como mediador e intérprete de la cultura. Este libro está dividido en 3 capítulos, los cuales vamos a tratar de explicarles rápidamente por cuestiones de tiempo. Los capítulos son Viajes y ciudades, Extranjeros en la Ciudad de México y Mexicanos en otras ciudades. El francés René Caillé publicó un relato de su viaje en el cual señala el afán que surge desde la infancia hacia su viaje, que con el tiempo se convierte en una pasión. Al leer un libro de geografía, el continente africano captó su atención, por lo que se dirigió a la capital del sur del Sahara, pero al llegar a su destino se desilusionó mucho porque no cumplía con sus expectativas, ya que la idea de riqueza y grandeza que tenía sobre el lugar era errónea, pues se encontró con casas de tierra que estaban mal construidas, el cielo estaba de color rojo pálido y no pudo apreciar el canto de ningún pájaro. Los periodistas franceses que realizaron un viaje hacia Londres se dieron cuenta de la sociedad industrial que predominaba ahí. A su regreso, adaptaron la escritura neutralizadora fundada en la observación y la racionalización de los protocolos de escritura al periodismo francés. A finales del siglo XIX, Europa era considerado un centro turístico por excelencia. Por lo tanto, los viajeros visitaban París, Italia, España y Alemania principalmente. Los espacios que preferían visitar eran museos, iglesias, catedrales y teatros. Esto se debe a que estos recintos les brindaban la experiencia de estar en contacto directo con las obras artísticas originales. En este capítulo se retoman distintos relatos de viajes hacia Europa realizados entre 1880 y 1914 por hispanoamericanos, en los cuales narran que los medios de transporte se veían influenciados por los avances tecnológicos, ya que los trenes y los ferrocarriles les ofrecían comodidad y rapidez. Del mismo modo mencionan las malas experiencias con los guías de turistas, debido a que los viajeros preferían la impresión directa sin intermediarios ni indicaciones. Bueno, ahora yo les hablaré un poco sobre el capítulo Andamios de la ilusión y el desengaño, mexicanos en París. El hecho de venerar a los poetas franceses fue el primer paso hacia la universalidad. Todo escritor deseaba ir a París a recibir el espaldazo definitivo. Ante la imposibilidad de hacer el viaje, París se hizo venir hasta la patria, y aquí se le rindió un culto semejante al que le guardaban los que lograron realizar el sueño. Pero era diferente ver las cosas de una manera romántica y lejana, sintiendo nostalgia por algo inalcanzable que no por desconocido era menos fuerte como ideal. Tal vez por no haber estado nunca en París se la admiraba en forma tan extraordinaria. Los que tuvieron la fortuna de estar allá comprobaron que la realidad era bella, pero no a la altura del sueño. París no se movía al antojo de quien así lo deseaba, y los escritores franceses no eran amigos de quienes tanto emulaban. Un comentario que yo puedo rescatar del autor Gutiérrez Nájera es que comenta que toda publicación artística, así como toda publicación vulgarizadora de conocimientos, tiene que hacer en Francia su principal acopio de provisiones, porque en Francia, hoy por hoy, el arte vive más intensa vida que en ningún otro pueblo, y porque es Francia la nación propagandista por excelencia.
Sobre el capítulo La novela y el espacio, las aventuras de la aventura en Francia desde finales del siglo XVIII. A finales del siglo XVIII tiene el surgimiento de un nuevo tipo de relato de viajes, que fueron los relatos románticos de viajes. Estos se desprendían progresivamente del modelo del viaje científico. Convocó figuras a veces antiguas para definir un nuevo modelo que se ligaba antes que nada a los sentimientos experimentados por el viajero y a las aventuras que le ocurrían durante este trayecto. En el siglo XIX se impulsó como el gran periodo del relato de aventuras. Los relatos de viaje y las novelas de aventuras del siglo XIX, ligados por una parte a la empresa de construcción de los saberes geográficos y etnográficos y por otra a la renovación de las teorías pedagógicas que tenían aparte de este hecho una función eminentemente moral. Y bueno, sobre el capítulo Viajes y ciudades ficticios en las novelas del siglo XIX, encontramos la de Goethe, que en su novela Los años de andanzas de Guillermo Meister, esta novela nos habla de cómo Guillermo Meister se encuentra en camino, símbolo de la vida, que él es un viajero que a lo largo de sus andanzas pasa por aldeas, castillos, bosques, montañas, ciudades, y se encuentra con representantes de las más diversas capas sociales de su época. También tenemos la novela de Madame Bovary de Flaubert, en la que describe el sitio ficticio de Jean-Pierre Lavier, que lleva a cabo desde el punto de vista de un viajero imaginario. Y por último tenemos la de Keller, que es su novela Enrique el Verde, en el cual describe el encanto estético de la ciudad medieval. Bueno, ahora en el capítulo de extranjeros y la ciudad, una vez consumado el movimiento de independencia, en México se hizo más frecuente la presencia de viajeros que se adentraban en el país por diversas razones, ya sea empresariales, militares o representantes diplomáticos de distintos países. Aquellos que llegaron por interés artístico dejaron constancias gráficas y visuales de su visita a la nación recién independizada. Se tenía como objetivo aprender el mundo desde una perspectiva subjetiva para plasmar esa experiencia de manera plástica, y para ello utilizaron las técnicas disponibles en el siglo XIX, tales como el dibujo, el óleo, la acuarela, y hasta sistemas más modernos de producción mecánica de la imagen como la litografía y la fotografía. Se trata de una serie de testimonios visuales de lo que fue la Ciudad de México en la primera mitad del siglo XIX, vistos por los ojos de visitantes extranjeros. Las imágenes de poder y claustros, cúpulas y campanarios. La posibilidad de contar con sistemas de estampación novedosos permitieron a los viajeros comunicar a los receptores sus experiencias a partir de imágenes, las cuales adquirieron cada vez más importancia. A partir de esto se estableció una comunicación de tipo visual entre emisor y receptor. Los artistas viajeros aprovecharon su estancia para realizar algunos bocetos, acuarelas u óleos acerca de la especialidad del país visitado y los paisajes, las escenas costumbristas y las vistas de ciudades que fueron tomadas desde distintos ángulos se convirtieron en ese fin. En este tipo de imágenes se advierte un criterio artístico-científico, ya que el objetivo de los artistas viajeros iba más allá de mera creación artística. Su interés era dar a conocer los diferentes aspectos del mundo mexicano. En la transformación de un espacio público en la obra de los artistas viajeros de 1821 a 1850, en el siglo XIX, a partir de la independencia, el paisaje urbano se fue transformando poco a poco. La nueva concepción del espacio público se dio a finales del siglo XVIII dentro de la Ilustración. El nuevo diseño de la Plaza Mayor llevaba consigo la necesidad de anular el pasado barroco y mostrar un entorno organizado con un sentido racional y de orden, con mayor énfasis en los aspectos civiles que religiosos, aunque la catedral
catedral se constituye en telón de fondo de la imagen. Entre los artistas viajeros más importantes cuya obra tuvo gran trascendencia en México fue la de Carl Nebel, que fue un arquitecto y pintor de en su primera visita de 1828 a 1834, surgió su álbum Viaje pintoresco y arqueológico sobre la parte más interesante de la República Mexicana, publicada en París en 1836. En Músicos Viajeros, una visión de la música mexicana del siglo XIX, escuchada e interpretada por extranjeros. La música en el país existió desde la época prehispánica y cuando se refiere a la música mexicana se habla del año 1875, como la primera aparición pública y notoria de los famosos sonecitos del país, durante el virreinato de don Fernando de Gálvez, 24 años antes del Grito de Dolores. Las visitas de músicos extranjeros durante el siglo fueron pródigas, la mayoría de primer orden. Al final de la centuria alternaban con músicos mexicanos de grandes tallas. Respecto de la música, nacionalismo y europeísmo fueron en el siglo XIX criterios aceptados que se manejaron formalmente. En el fondo, la expresión llamada mexicana no pudo haber sido más europeizante. Hacia los fines de Asombro, Viaje a Yucatán de 1841 a 1842, John Stephens y Frederick Catworth. Stephens emprendió un viaje hacia Yucatán y data del inicio de uno de los viajes de mayor trascendencia para el estudio de los vestigios de la cultura maya. Y junto a él iba Frederick, arquitecto y célebre dibujante, con objeto de tomar todas las placas que le sean posibles de los pobladores de las ciudades y los sitios que han de visitar la península de Yucatán. Con él llevaba papel, pinceles, crayones y lápices que requerían para hacer los dibujos y exponer ciudades mayas, que eran desconocidas y que actualmente son consideradas maravillas del mundo, como Chichén Itzá. La exaltación de la Ciudad de México por Niceto de Zamacois. Zamacois vivió y murió en la capital de México, luego de que sirvió de inspiración más bien la Ciudad de México sirvió como inspiración para crear varios escritos, donde se trataba de reflejar y difundir la situación social, cultural e histórica de México. El autor no solo refleja una cierta valoración apologética de la dominación española en la Ciudad de México, sino que refleja lo bello de la ciudad, la complejidad y diversidad de sus percepciones en que ésta se encuentra, sus matices y modalidades. La experiencia mexicana de 3 militares del Segundo Imperio habla que después de la primera mitad del siglo XIX, muchos extranjeros vinieron a nuestro país durante el tiempo en el que Maximiliano de Austria estuvo en el poder. Muchos de estos venían a apoyar el movimiento imperialista. Aunque los 3 personajes principales llegaron aquí por diferentes razones, los viajeros militares tenían el único propósito de vencer a los liberales y consolidar un imperio. De Madrid a la Ciudad de México, epistolario de viaje de Adolfo Llanos Alcaraz a Manuel Osorio y Bernat. En busca de una vida llena de paz y esperanza y una estabilidad económica, Adolfo Llanos y Alcaraz decide abandonar su tierra natal y viajar a México. Aquí podemos conocer cómo fue su travesía gracias a las cartas que le enviaba al periodista Manuel Osorio y Bernat, quien posteriormente las publicaría en su periódico con la intención de informar a los otros interesados en viajar al mismo lugar. Sus relatos, a diferencia de los de Julio Verne, eran 100% reales, pues era bien sabido que este autor no había visitado muchos de los lugares que relataba en sus obras. Adolfo se consideraba más un historiador, pues sus relatos no contenían fantasía ni otros elementos como los de Verne. El viajero como antihéroe. En 1999, el doctor Jaime Lidwell califica de héroes a los exploradores y científicos viajeros. Sin embargo, en este texto se centra en los Seller, unos viajeros alemanes, y se les considera antihéroes. Se les denomina de esta forma ya que al realizar sus viajes durante el Porfiriato son testigos de innovaciones tecnológicas. Sin embargo, ellos no relatan sus experiencias con la intención de impresionar a los lectores ni de presentarse como héroes, ni a su esposo como descubridor histórico. Nada habría sido menos compatible con su apariencia frágil y de innata modestia.
Un indiano, el viajero forzado. Este texto se centra en el viajero que se embarca para México con la aspiración de labrarse un porvenir. Básicamente, su estancia en el país depende del éxito laboral que llegue a tener. Asimismo, tiene una perspectiva diferente del contexto social y cultural. En este caso, el protagonista es un indiano proveniente de las provincias norteñas de España, quien a la edad de 12 años llega a un país completamente nuevo, donde trabaja en diferentes lugares y en diferentes puestos de trabajo. Estos relatos son importantes ya que ofrecen una visión laboral acotada en el contexto del México porfirista y de los difíciles años del movimiento armado iniciado en 1910. Bien, ahora tenemos el capítulo 3, llamado Mexicanos en otras ciudades. Dentro de él encontramos diversas historias de algunos mexicanos que tuvieron que salir de México, como es la historia de Luis de la Rosa, quien dejó México en 1848, cuando la guerra entre México y Estados Unidos había llegado a su fin. Su viaje fue más por obligación que por placer, pues lo mandaron a conocer a su rival. Dentro de este apartado se presenta al viajero desde dos perspectivas. Una es el viajero que va de paso, que es cuando este hombre va en camino y escribe todo lo que ve, lo que siente, lo que llama su atención y algunos intereses. Posteriormente entra el viajero residente, que es cuando De la Rosa llega a Estados Unidos y busca aprender sobre sobre su rival, para sacar provecho en un futuro. Luego tenemos la historia de Margarita Maza de Juárez, Cartas desde Nueva York. Dentro de este título encontramos algunas de las cartas que la señora Margarita hacía a su amado esposo, Benito Juárez. La señora Margarita tuvo que irse junto con sus hijos a Nueva York por seguridad de ella y de ellos, ya que, y para no sentirse alejada, le mandaba constantemente cartas a su esposo, donde le expresaba cuánto lo extrañaba, cuánto le gustaría verlo, le expresaba lo que pensaba de Nueva York y todas aquellas cosas que aprendía en este lugar. Por otro lado, tenemos un poco de la historia de vida de Agustín Rivera, quien fue un sacerdote, historiador, polígrafo y prolífico escritor mexicano. Nos narran cómo fue su vida académica y que recibió un doctorado llamado honoris causa en 1910. Este se lo dieron por haber consagrado su vida al estudio de la historia de México. Se menciona que fue lo que hizo cuando llegó a Londres. Visitó y se enfocó en conocer nuevos lugares como los museos, catedrales, zoológicos y monumentos, solo por mencionar algunos. Dentro de este título también encontramos el apartado llamado Mexicanos en París, visión de la ciudad luz a partir de los diarios íntimos, el cual nos expresa que a finales del siglo XIX, con el desarrollo de las comunicaciones transatlánticas y el auge del modelo francés en el México porfiriano, se multiplicaron los viajes de mexicanos a Europa. Aquí encontramos a un joven de 20 años llamado Agustín Torres, quien viajó con sus padres, hermanos, sirvientes y damas de compañía a Europa. Dieron un gran recorrido y Agustín se encargó de escribir qué lugares visitaron, sus intereses, contó cómo fue visitar a algunos mexicanos que ya vivían allá y de repente el diario se convirtió en una lista de pagos y algunos costos que tenían toda la familia. Para cuando Agustín dejó de escribir, su hermano se encargó de hacerlo, pero esta vez él hacía una descripción más precisa de lo que veía. Laura Méndez de Cuenca y las crónicas de una viajera. Aquí nos narra de una mujer viuda joven que se queda sola con sus dos hijos, pero nos explica que ella decide viajar y ver la historia detrás de cada lugar que ella conoce. Y para esta escritora mexicana, la ciudad es experiencia y conocimiento, pero también evocación e identidad. Por ello, sus impresiones de viaje son puente para sus recuerdos entre ambos mundos, testimonio puntual de una visión en retrospectiva, histórica, de dos caras, que sabe extenderse con cautela hacia la vida moderna. Nuestra cronista también supo desplegar en sus crónicas una sensibilidad romántica poco frecuente en los escritores mexicanos, una escritura hipersensible y radical que produjo certeros ritmos poéticos con evocaciones sentimentales y de reflexión lúcida.
En Las miradas en tierra yanqui, crónicas de viaje Justo Sierra, el protagonista, nos habla acerca de sus viajes y cómo es que él veía una perspectiva diferente de cada uno. Él viajó por los Estados Unidos, pero nos cuenta que el lugar que más le gustó fue Nueva York, porque ahí podía ver el arte y a la población muy educada. Veía la arquitectura, los museos y cada lugar turístico asombrado. En Washington le llegan recuerdos de su padre y Chicago le causa emociones contrastantes. Finalmente vuelve a su tierra de origen. El viajero regresa al punto de partida, completando así la figura del círculo del movimiento hermenéutico, pues ha conocido e interpretado la vida social y cultural de la nación estadounidense y ha sido capaz, a través de esa experiencia, siempre en contraste con lo propio, de enriquecer su conocimiento de la cultura a la que pertenece. El autor albergaba la convicción profunda de que la civilización anglosajona no podía ser propicia para los pueblos latinos de Allende, el río Bravo, pero sobre todo existe el entendimiento y la profunda creencia del derecho que tiene un país a su propio desarrollo en consonancia con sus rasgos esenciales, con su propia herencia espiritual y cultural. En el capítulo Conociendo los Estados Unidos, la correspondencia viajera entre Rafael Reynal y Carlos Gastelum, al tener la ocasión de explorar el interior del país del norte, Reynal advirtió el triste contraste con México. La navegación, el comercio, la colonización y la agricultura alentaban la economía en los márgenes de los ríos y cerca de las ciudades, y el avance industrial le asombró, pues probaba la ventaja de un gobierno liberal protector. Ambos corresponsales formaban parte de la élite política y criolla de la década de 1830. Eran liberales más o menos comprometidos, creían en la independencia, la República Federal y la democracia, y deseaban para México el progreso material. De ahí que miraran al vecino del norte como admirable, fuerte y libre, en pleno desarrollo económico, con cuerpos sociales y políticos recios. Desde esa posición y por contraste, veían a su país como débil, atado al ayer con el fanatismo, sin una estructura que le ayudara a crecer, con una población atrasada, instituciones débiles y el deber de renovarse en transportes y comunicaciones, industria y educación. Si bien se vanagloriaban de la independencia y la facultad de gobernarse de la comunicación nacional que inventaban, les parecía que Estados Unidos tenía que ser la luz que guiara a los mexicanos, aun cuando esbozaban dudas sobre la sensatez de la federación y algunos gestos democráticos como las asambleas. Esto sería todo y gracias por su atención.